Hola, buenos días. Nosotros estamos reportando del Instituto Nacional de Salud y Agricultura en uno de los sitios arqueológicos más importantes de nuestro país, que es el Museo David Guzmán. Estamos en la sala de religión. Bueno, veremos un poco más de esta sala. Aquí están todos los dioses, que en la historia se dice de los 5 soles. Este es uno de los dioses más importantes, Tlaloc. Fue entonces puesto como el sol, todos los dioses, y fue el dios de la lluvia. Estas son las imágenes de todos los dioses representados. Esta imagen representa a Tlaloc, esta representa a Xochitl. Bueno, veremos un poco más de este recorrido. Y se da un gran viento que mata a todos los gigantes y bota a todos los árboles. Entonces los gigantes que sobreviven se convierten en monos. Entonces, como el sol había quedado vacío, ¿verdad? Entra Tlaloc y él se pone como sol. Entonces luego ahí se produce Quetzalcóatl, hace que llueva fuego y todos los monos se mueren. Los que sobreviven se convierten en pájaros. Luego entra Chalchitlicue y es colocada como sol. Ahí se da una lluvia de agua, esta vez sí fue de agua, la otra era lluvia de fuego. Entonces, aquí mueren todos los pájaros y se convierten en peces. Tótem, ya saben qué es tótem. ¿No han visto Scooby-Doo? Ahí salen los tótem. Son animales que cuidan una comunidad, porque son feroces, fuertes, los dejan como el padrino del pueblo, ¿verdad? Entonces el jaguar era muchas veces considerado como un animal totémico. Ahí vemos diferentes piezas del jaguar, pero una de las más emblemáticas es miren. Este es el jaguar, este es el disco jaguar. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No lo habían visto antes? No. No se ve, amiga. Ajá, ¿verdad? Que lo reconocen porque era el logo del Banco Cuscatlán antes. Y ese logo fue sacado de esta pieza. Es el jaguar. Así que es una pieza que fue encontrada en Carasucia, en Aguachapán. Carasucia, Aguachapán. Luego vemos acá, esto es un incensario. Es un incensario gigante porque los incensarios los ocupaban para elevar las oraciones a los dioses. Pero tiene la forma de una planta. ¿Quién sabe cuál planta es? Un palo que tiene espinas, como No, sí. la ceiba. La ceiba. Sí, la ceiba. Sí, exacto. Es la planta de la ceiba, así que es un tronco. Ellos creían que la ceiba tenía 3 planos. La copa tocaba el cielo, el tronco tocaba la tierra y las raíces el inframundo. Allá en el inframundo estaba un señor que se llamaba Mictlantecutli. Cuando una persona moría se abría una puerta en la ceiba y habían 13 gradas para el paraíso y 13 gradas para el inframundo. Así que allá lo estaba esperando. ¿Cómo les dije que se llamaba el dios del inframundo? Sí, la cabeza. Mictlantecutli. Mictlantecutli. Y acá tenemos incensarios, ahumadores y braseros. En los sacrificios, muchas veces ya les había contado antes, ¿verdad? Que en los sacrificios se daba a los dioses el corazón. Por ejemplo, un corazón, y el corazón entre más palpitaba era pues mucho más emocionante. Y lo ponían en este tipo de vasijas que están acá, ponían el corazón de los sacrificados y entonces luego lo incineraban y lo ofrecían a los dioses. Habían muchos sacrificios, por ejemplo, una mamá podía sacrificar a su bebé poniéndolo debajo del agua y con esto agradaba al dios Tlaloc, el dios del agua. Entonces hasta que el bebé moría, el dios ya había tomado a este bebé. Todos estos son sahumadores, braseros e incensarios. Y acá tenemos otra pieza que es muy importante, que es un marcador del juego de pelota. El juego de pelota era un ritual que se hacía. Ya hablábamos del sol, ¿verdad? Que ellos esperaban el sol. Entonces la pelota representa al sol. Y ellos creían que al permanecer arriba, ¿verdad? Jugando con ella y luego pasarla por el marcador, entonces ya iba a lograr que el sol, el equilibrio de la naturaleza. Así que el sol no iba a caer
este año por lo menos, ¿verdad? Gracias al equipo que lo había logrado pasar por el marcador. Ellos no podían usar las manos, solamente las caderas, los hombros, los pies, y así hacían este juego. También, y los que ganaban los sacrificaban. Entonces el equipo podía ser de 1 hasta 7. El equipo que ganaba era un honor, ¿verdad? Entonces los dioses querían a los guerreros más fuertes, entonces los sacrificaban. Había otro que era político, que tenían prisioneros de guerra, ya habían visto ustedes en el Coliseo que ponían a pelear con los leones y todo, ¿verdad? Algo así era. Y el que ganaba lo dejaban libre. ¿Preguntas, chicos? Ustedes no me preguntan, yo les voy a preguntar. Este es un juego de pelota que fue encontrado en Cihuatán. ¿Juego de? En el sitio arqueológico de Cihuatán, y es un juego de pelota. Eso que hablábamos, ¿verdad? Pero aquí era como la cancha del juego de la pelota. Y a la piedra le a la piedra. No, es que la piedra, la pelota de piedra es el tamaño, pero en realidad la pelota era de hule. Y lo que está ahí eran como los trofeos, miren. Las personas que ganaban les daban estos que son los protectores, ¿verdad? Los dioses protectores o las fuerzas. Lo único que eran ofrendas funerarias, porque ya dijimos que los guerreros se morían. Mira, disculpe, ¿ese qué dios es? ¿O a cuál dios era al que le llevaban el juego como un rito? Probablemente ese era al que le ofrecían este ritual. Y ya puede ser el del sol, ¿verdad? El dios sol. Y acá hay muchos dioses más. Por ejemplo, acá este es el dios del viento, que aquí se llama Tlacatl, algo así. Pero ya vimos que el dios del viento era Quetzalcóatl. Entonces, pero acá le llaman de otro modo. Así que se llama, creo que Tlacatl. Y acá vemos un águila. Vemos allá una serpiente que se está tragando a una persona. Y allí vemos una ave estilizada, ¿verdad? Y aquí vemos un mono. Estas ofrendas se le ponían a la persona cuando ella estaba muerta. Pero del parte del juego de la pelota era como un trofeo, ¿verdad? Y luego allá donde están los compañeros, allá al fondo, vemos la muerte. Ya han visto que en México la muerte todavía, ¿verdad? Es muy importante. Pero acá, en esa época era igual. Ahí vemos diferentes formas de ver la muerte. Ahí hay figuras de muertos, hasta una flauta que servía para los ritos funerarios. Y acá vemos cómo se enterraron a los muertos. Estos son de verdad. Sí, son de verdad y fueron encontradas en las playas del Sonte y el Remolino. Podemos ver uno que tiene como forma fetal porque ellos creían que podía entrar más fácil al vientre de la madre tierra, ¿verdad? Y luego tenemos uno acostado que se lo envolvían como en algo como petates, ¿verdad? Si es que esa es interpretación. Los metían debajo de los petates y los metían debajo de la tierra. Pero esas eran personas comunes y corrientes. Pueden ver las vasijas que llevan, son sencillas. Así que a lo mejor la señora era cocinera, no tenía ningún rango así importante. Pero los que sí eran importantes eran los caciques, que eran como los alcaldes o los diputados ahora, ¿verdad? Y ellos eran enterrados aquí. Esa es una urna funeraria. Esta es una urna funeraria, fue encontrada en Tazumal. Ya saben que en Tazumal solamente personas importantes, ¿verdad? Tazumal era pirámide, así es que era un templo. Entonces ahí estaba esta persona y también las ofrendas que tenía eran valiosas. Así que las ofrendas valiosas eran aquellas piezas de jade que vemos allá. Pues, Las piezas valiosas, piezas de jade. ¿Qué habla yo? Vaya, sí estaba yo. Todas estas piezas de jade son las que tenían de regalos estos caciques que fueron enterrados acá en Tazumal. El jade era mucho más caro que el oro porque no había acá en El Salvador. Ese venía desde Caminal Muyú, que ahora es la capital de Guatemala. También vemos acá algunas vasijas, algunos tipos de figurillas
como instrumentos de viento. Los que están allá se llaman ocarinas, son instrumentos de viento, igual que los silbatos que están acá. Miren, los podemos ver, son silbatos. También vemos ahí una persona que tiene labio leporino. ¿Ya saben qué es labio leporino? ¿Cuál es? Un labialito. Ese que está aquí. Este. Así es. Esa es una malformación, porque ellos creían que las personas que tenían una deformación eran sagradas, porque los dioses las habían querido tocar y que entonces ocupaban en la ceremonia los lugares más importantes. Ay, espérame. Era todo lo contrario de ahora. Esto es un pedernal excéntrico, que era como un centro de poder para un jefe. ¿Cómo llama esto? Pedernal excéntrico. Esta pieza aparece en muchos libros de los que ustedes tienen, en los libros de sociales y todo eso. Es esta pieza la que se ha encontrado en San Andrés. Y si ustedes le ven, en la cabeza tiene como un tocado y la mano así como que está dando órdenes y está sentada en un trono. Esto era como una vara de poder para un jefe. Y un mismo artesano lo hizo. Se cree que alguien de Belice, por ahí, por esa zona de Belice, lo hizo. Hizo varios, hizo unos 10 y los distribuyó en toda Mesoamérica. Porque solamente en El Salvador se ha encontrado uno así y los demás se han encontrado en otros países. Que no las hayan contestado. Acá era porque a ellos les gustaba sacrificar. En los sacrificios también ellos ofrecían sangre. Y acá con esto que está aquí, que se llama obsidiana, ellos se hacían cortaduras. Podría ser en las puntas de los dedos, en los labios, en las orejas, y estas se las ofrecían a los dioses. Se las podían ofrecer en estos pequeños recipientes que ven aquí, o es como estos que vemos acá, que son más grandecitos. ¿O le cortaban la cabeza? También hay otros sacrificios le quitaban la cabeza. Del ranchón, diga. ¿De rancho? No. Seguimos. Paramos. A los pipiles. Los pipiles eran unos pueblos indígenas que habían venido desde Tula, México, y eran pueblos nahuas, hablaban el náhuatl. Allá podemos ver en el mapa cómo venían los pipiles, y aquí encontraron en este lugar una zona donde ubicarse. Estaban desde Lempa hacia el occidente, estaban los pipiles, y desde Lempa hacia el oriente los ulúas o los lencas. Así que vemos ahí un lugar pipil que los españoles encontraron y se llama Loma China. Loma China está en el embalse San Lorenzo, ahora han construido una presa por ahí. Así que esa era una comunidad pipil. Y ya vemos en 1524, cuando los españoles llegaron, podemos ver los asentamientos indígenas a la llegada de los españoles. ¿Ya lo vieron? En su guía aparece. En su guía aparece, y en ese mapa pueden encontrar, miren, los asentamientos indígenas a la llegada de los españoles. En El Salvador. Y en esa sala vemos que en toda Mesoamérica es desde el sur de México